Eso es una operación política que está haciendo un grupo de adentro del Frente de Todos contra otro grupo del Frente de Todos. Bueno, si quieren jugar así, si vamos a jugar sucio, no cuenten conmigo. Eso es otra cosa. Si vamos a jugar sucio, no cuenten conmigo. Ni vos, ni nadie. Ni Cepa, ni la Chota, ni Alberto, ni Cristina. A jugar sucio yo no. Hoy en día sentimos cierto tedio, cierto cansancio, ¿no? Muchas veces hablamos acá del malestar. Y en realidad lo que yo me preguntaba era qué parte de lo que nos pasa tiene que ver con el tedio político de los problemas, ¿no? De los problemas sociales. No es el oso tedio. O qué parte en realidad de todo esto es el problema del tedio político o del tedio a la política, ¿no? O sea, la imposibilidad de la política de resolver los problemas también produce tedio, hartazgo, cansancio, malestar. Sí. ¿Y por qué estás en esa situación? Porque hay una situación de la cual también hemos hablado muchas veces de neutralización política en las instituciones argentinas. Pasa también en otras partes del mundo, lo que pasa es que nosotros no podemos elevar la mirada mucho más allá de nuestra propia geografía, pero lo cierto es que asistimos cada vez con más claridad a un momento político donde el Congreso no puede avanzar en las normas que pretendería el Ejecutivo o que pretendería el Frente de Todos. Sí. Porque más allá de que nos hayamos trenzado en la cobertura de la discusión a propósito de las retenciones, sobre si correspondía sacarla por decreto o enviar un proyecto de ley al Congreso, y si había o no la fuerza en la Cámara de Diputados para impulsar la modificación en la alícuota de las retenciones, lo cierto es que tanto el ala más combativa o pretendidamente dura del oficialismo como su parte más dialoguista o consensualista, según acusa la otra parte, sí, reconocen que no están dadas las condiciones como para que prospere un proyecto de esa naturaleza en la Cámara Baja. Ajá. Porque nadie es gil, todos saben sumar, y la oposición hace rato, no solo después de haber ganado las elecciones de medio término, sino antes también, viene diciendo que jamás aprobaría o concedería un aumento en los impuestos y considera los derechos de exportación un impuesto más sobre las patronales que ella misma representa, ¿no? La oposición Ajá. representa a las patronales del campo también. Entonces, todos ven eso, todos los actores del Frente de Todos lo ven, la sociedad en general lo ve, y la sociedad manifiesta el hartazgo o hace oídos sordos a una discusión que a priori no tiene solución en el corto plazo, a pesar de que empieza a trascender que hay incluso algún actor del gabinete de Alberto Fernández que asume que sería conveniente aumentar las retenciones, a pesar de que del otro lado contesta, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y dice que no, y que hasta el 23 no va a haber ningún retoque a las alícuotas vigentes. Ajá. Entonces tenés, por ejemplo, ese tema. Tenés también el tema de impuesto a las ganancias. Julián Domínguez dijo que hasta el 23 no va a pasar. Y capaz que el 2015, y si se queda él. ¿El 2015 dijiste? Qué 2015, linda palabra. Sí, 2015. Ah, mirá. Hacía mucho que no la esa parte escuchaba. me la había perdido. Sí, Sí, pero después hay todo, hay una complejidad más todavía, que hay versiones dentro del Frente de Todos o dentro del gobierno que dicen, ¿para qué vamos a subir las retenciones? Con subir las retenciones no bajamos los precios. Entonces voy a decir, bueno, váyanse al carajo. Yo por lo menos. Y me agarré el tedio. Exacto. Bueno, ¿no? pero... Porque está eso también. Dice, no, boludo, esa no es la manera de... No, ¿para qué? Bueno, esta mañana... Bueno. Ahora después vuelvo sobre el impuesto a las ganancias que acababa de denunciar, pero me das pie para comentar lo que pasó esta mañana en Nobleza Hormiga, en la entrevista que le hicieron a Rafael Klexer, que es uno de los referentes de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y es uno de los que propugna e impulsa la creación de una empresa nacional de alimentos. Y cuando le pregunta a Ezequiel Orlando a propósito de cuál sería la naturaleza de este emprendimiento, de esta iniciativa, de este proyecto, de movida, sin que nadie lo punse demasiado, respondió que no hay que pensar que esto va a ser una YPF de los alimentos, una YPF de la comida. No es que se va a crear una empresa estatal que pueda regular el mercado de los alimentos, la comercialización de los alimentos en Argentina, sino simplemente es meter una pata dentro de ese sector de la producción, que es el de la producción alimenticia en Argentina, donde hay 10 que controlan los precios de todo, Sí. como para morigerar el impacto de las alzas de precios de los alimentos. Pero incluso Klexer, que representa a los trabajadores de la economía popular, esos trabajadores que trabajan en muchos casos la tierra, está diciendo, che, guarda, no se confundan, no es que estamos haciendo la YPF de la comida. Sí. Entonces, ante esa enunciación de vuelta,
los sectores populares que están bien informados o que participan con mucho compromiso en la discusión política, es muy probable que sientan tedio, cansancio, hartazgo, malestar, frustración. Sí. Estamos, repito, asistiendo a un momento político donde al gobierno no le queda mucho más margen que lo que está haciendo, y lo reconocen distintos actores, ya no solo en off, sino algunos en on. Sí, yo entiendo. Igual al gobierno lo que le falta es probar haciendo política, que parece que es un ensayo que no piensa hacer. ¿Pero a qué te referís? Vos podés agarrar y salir a decir esto que dice Dipi: acá hay 10 tipos que no manejan los alimentos. Sí. Eso lo decís a la mañana, a la tarde, a la noche, y los puteás y los señalás y decís quiénes son, y le explicás al pueblo argentino que cuando va al almacén los precios están más caros por este y por este tipo, y por esta empresa. Uh-huh. Y si eso lo haces de manera organizadamente, y lo haces con una dirección clara y política, podrías, por ahí no te sirve para nada, pero por ahí es un ensayo como para cambiar algo. Porque no es lo mismo cuando la gente sabe, cuando la gente entiende, cuando la gente... Porque acá lo que termina pasando es que la culpa de los aumentos las termina comiendo el gobierno. Y la verdad que el gobierno no es Alberto Fernández el que sube los precios de las comidas. Está claro que no. Pero de alguna manera él actúa como para que uno termine diciendo: y sí, loco, mirá cómo me cobran la comida por tu culpa. Quiero desmontar los dos argumentos que acabas de esgrimir, no porque quiera contradecirte, sino porque me interesa problematizarlos, porque en parte puedo estar de acuerdo con lo que vos enunciás, pero yo no veo que no haya política del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una política en ese sentido. Incluso podemos discutir qué política tiene cada sector del Frente de Todos, o qué dice que hay que hacer ante este problema cada sector del Frente de Todos, porque no hay síntesis. Como en otras áreas del gobierno, tampoco en esta hay síntesis. La prueba más cabal es la renuncia de Feletti esta semana a la Secretaría de Comercio. Entonces, el gobierno, o Alberto Fernández, la cabeza del Poder Ejecutivo, y el gabinete económico de Alberto Fernández, tienen diseñada una política que es, incluso para decirlo en palabras de Cristina Kirchner, más consensualista o dialoguista, y que tiene que ver, o que abriga, entre otras acciones, la de juntarse a cenar nada más y nada menos que con Luis Pagani, y tengo entendido que va a haber más de este tipo de reuniones del propio presidente de la Nación con los grandes actores de la economía. Bueno, eso se puede entender como hacer política. Y déjame desmentirte en la otra parte, o contradecirte en la otra parte, aunque no sea lo que efectivamente quiero, sino para poner en tensión los argumentos que tienen que ver también con las discusiones que hay en el seno del Frente de Todos. Decís que el gobierno no explica y entonces paga la cuenta de los aumentos de precios. Sí. Cada vez que el gobierno explica lo que pasa y señala con el dedo, se lo acusa, y yo particularmente en este programa lo he hecho, de narrar los problemas y no resolverlos. Ahí también paga un costo. Y de hecho, si nos ponemos a revisar qué potencia tienen los instrumentos políticos diseñados por ley en la arquitectura del Estado para desacoplar, no solamente con retenciones, la tensión que hay hacia arriba de los precios por la carestía a nivel global, vas a encontrarte que hay una insuficiencia, incluso asumida por la propia vicepresidenta, y lo hizo taxativamente en Chaco. Pasó desapercibido, pero ella dijo que no hay instrumento suficiente del Estado para hacer frente a lo que está pasando. De ahí también su apelación permanente en las últimas semanas a la insatisfacción democrática. Las instituciones vigentes de la democracia que tenemos acá y en todas partes no alcanzan para resolver los problemas o las demandas sociales vigentes. Ahí también tedio, tenés un tedio frente a los problemas que la política no puede resolver. Ante eso se da una tensión interna del gobierno, de vuelta, ¿no? La que venimos comentando día tras día, que hoy se manifiesta puntualmente en el anuncio de la elevación de la cuarta categoría, el mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Se va a elevar a 275.000 pesos mensuales para que paguen ese tributo solamente a aquellos laburantes que perciban un salario bruto por encima de esa cantidad. Y Massa lo había presentado ya hace un tiempo, esta demanda, este reclamo
había hecho saberlo a la población públicamente a través de la prensa, y después también le había enviado una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán. Ayer mandó otra carta explicando que en enero había alrededor de 742.000 laburantes y jubilados que pagaban este tributo, y que fruto de las actualizaciones de los salarios por los acuerdos paritarios resueltos en el último semestre, iban a pagarlo alrededor de 105.000 o 110.000 laburantes más ahora. Ajá. Entonces era urgente resolver esto. Ahora a las 11:30 se va a hacer el anuncio. Alberto Fernández va a ser quien encabece el acto y va a estar acompañado nada menos que por Massa y también por Guzmán. Entonces tenés un ala, en este caso la ala masista del Frente de Todos, corriendo por, si querés, voy a ser concesivo aunque no comparta totalmente, pero si querés corriéndolo por izquierda a Guzmán, sí. Porque Guzmán miraba con celo fiscalista cuánto le iba a demandar. Por izquierda de Guzmán está. Sí, y además, pero es discutible que sea por izquierda también, claro, el tema por eso voy a ser concesivo, digo, bueno, porque yo no considero que aquella crema de los trabajadores no pueda gatillar, por más que sea onerosísimo, y a todos nos duela pagar de más algo o pagar un impuesto, porque cualquiera de nosotros se quejaría, nos quejamos por el ABL en la ciudad de Buenos Aires. Igual ahí sí me parece que hay un tema de percepciones. Cuando una cosa es que vos ves, que yo coincido bastante, que para mí que el gobierno enuncie quiénes son los actores que suben los precios no haría más que aumentar la irritación con el gobierno. No lo sé, digo, que esté todo el día diciendo eso y que no pueda resolverlo también sería un poco raro. Sí. Pero digo, el tema de si vos no haces nada en ese sentido, no podés ir contra los grandes actores y le termina cobrando un impuesto a las ganancias a 100.000 trabajadores más, digo, ahí es cuando se vuelve complejo el asunto, digamos. Absolutamente. Y déjame decir que este gobierno fue el que impulsó, por iniciativa de Hugo Yasky en su momento, que después terminaron apropiándose, primero Máximo Kirchner y después a regañadientes Sergio Massa, del aporte solidario extraordinario que se le cobró a alrededor de 3.000 personas físicas argentinas, y que terminó siendo bandera de un sector político dentro de este gobierno. El otro sector político no quiso hacer bandera por las dudas para no irritar, y ahora se está hablando de la renta inesperada y todavía lo corren a Guzmán del mismo modo que corrían a Máximo Kirchner en 2020. Los mismos periodistas o actores políticos que corrían a Máximo Kirchner en 2020 porque no sacaba en el Congreso el aporte solidario, lo corren ahora a Guzmán con que no presentó y no saca el proyecto de la renta inesperada dentro que es verdad del que gobierno. Lo anunció ya como hace 2 meses. Claro, ¿y te acordás cuánto tiempo estuvo en el candelero el aporte solidario hasta que se sancionó efectivamente? Sí, como 6, ¿no? Lo presentó Hugo Yasky en febrero del 2020, se lo llevó el proyecto redactado a Alberto Fernández a Olivos y a Máximo Kirchner al Congreso. Y eso se sancionó recién en octubre. Más. O sea, tardó una bocha. 8 meses. La discusión fue resistida por el empresariado. Parto. Y ahora lo mismo, la renta inesperada va a ser resistidísima. Entonces, yo no tengo por qué descreer de que efectivamente se termine convirtiendo en ley si me fijo en la experiencia del Frente de Todos con el aporte solidario. Quiero confiar que efectivamente va a haber la fuerza política y social suficiente como para concretarlo. No lo sé porque no hago futurología, pero lo que sí puedo señalar es que los mismos periodistas y los mismos actores políticos y empresarios que se burlaban de Máximo Kirchner en 2020 se burlan ahora de Guzmán y de su supuesta parsimonia o carácter de tortuga con esta iniciativa política. Entonces, veamos qué pasa. Vamos a ver cómo termina la historia o la película. De nuevo, la espera, la paciencia también abruma, ¿no? Porque lo que dice Gerardo también es cierto. Vos tenés laburantes, la crema de los laburantes, como yo dije, que paga un tributo por estar por encima de ese tope, que va a manifestar irritación diciendo, me cobran a mí, no le cobran al millonario. Bueno. Sí, qué sé yo, viste, está... O sea, ahí veo la cuestión de que podría irritar también lo que decía Barra, que está bien, es un punto, qué sé yo. Yo creo que el tedio tiene que ver con cómo te plantean las cosas. Si yo lo que planteo es, la verdad, miren lo que me hacen todos los días, miren que esto no lo puedo, miren lo que me hacen. Eso es un relato y eso yo te estoy contando una historia.
Si yo te cuento, loco, y este tipo me hace esto, entonces hay que juntarnos y lo tenemos que joder y tenemos que avanzar sobre esta gente porque nos está cagando de hambre, es otra cosa. Probablemente... Después, pero no puedo no hacerlo por si me sale mal. Sí, Barra. Es como, boludo, ves una injusticia, salí a pelearte contra esa injusticia y sí, te puede salir mal. Probablemente, Barra, mucho de lo que se traduce en malestar tenga que ver con la forma de comunicar. Yo no lo niego, pero me pongo marxista si querés y que lo... Pero es que no es una forma de comunicar, es una forma de construir la realidad política, la construís con palabras. Es que, claro, la realidad es resultado de la comunicación, estoy de acuerdo. Sí. Ahora, déjame decirte que las cosas solo cambian si cambia materialmente la forma de producirse la vida, ¿no? Entonces, sí. Esto, por eso digo, me pongo materialista histórico. No es la conciencia la que determina ahora, la vida, sino la vida la que determina la conciencia. A ustedes cuatro les puedo decir, chicos, miren cómo está esa puerta, qué cagada, está toda rota. O les puedo decir, chicos, vamos a cambiar la puerta, vamos, levántate, vos agarrá un destornillador, vamos. Te voy a dar un ejemplo concreto. Te voy a dar un ejemplo concreto. Ahí los cambios son efectivos por lo que uno dice. Sí, tenés que cambiar la puerta después. Sí, claro, ese es el tema. Sí, hay que cambiar la puerta. Puede que no la cambie la puerta. Puede que no la cambie, pero puede que sí. No, porque eso te llevaría porque de la otra manera no se cambia sí nunca. Discrepo. Bueno, pero ahí sí discrepo. Porque eso te llevaría a suponer que con la enunciación resolverías el problema. Yo y te vos digo con que la enunciación podés ordenar. Yo con la enunciación por lo menos política. Ensayo y hago la prueba. Con la otra no hago la prueba. Con la otra no me arriesgo. Sí, y del otro lado te van a decir, llevémoslo al frente de todos. Cuando vos vayas para adelante y fracases, o te la des contra la puerta que no pusiste o no cambiaste, sí. Van a decir que fracasaste por la forma en que encaraste el problema, porque no sumaste los apoyos suficientes, sí. O porque tu pelo es blanco. Como la 125, que ayer lo mencionaba Moca. Sí, pero la 125 se dio en otro contexto. Bueno, los contextos también se arman. Sí. Pero también obedecen a escenarios que vos no manejás completamente. Los escenarios se constituyen con poderes que muchas veces te exceden. Y cada vez más vos tenés menos poder y un poder que te trasciende con más grandeza o con más holgura todavía. Sí. Ese es el problema que tiene el Frente de Todos y es el problema que ve también la propia vicepresidenta, y por eso retira al secretario de Comercio y amaga con retirar a más funcionarios del gobierno, porque no quiere pagar el costo político de un fracaso en el manejo de la inflación, en el manejo de la economía, en la negociación con el Fondo Monetario o en lo que se perfile de acá hasta el 23. Un ejemplo te voy a dar antes de cerrar. Ayer se publicó un informe del CEPA, que es el Centro de Economistas coordinado por Hernán Lecher, a quien la propia Cristina Kirchner sugirió para que fuese secretario de Comercio en 2019, que contaba, este informe daba cuenta de que el 50% de los laburantes formales no cubren la canasta básica total, el costo de la canasta básica total. Claro, lo que hacía ese informe era sopesar el costo de la canasta básica total, que lo que mide es el ingreso de los hogares, con, o lo que cuesta, digamos, sí. Lo que cuesta la canasta en sí para las familias tipo en Argentina, con el contraste de lo que percibe un laburante formal en promedio en Argentina. Ajá. Y eso le daba 50% de pobres entre los trabajadores formales, lo cual es una barbaridad. Es metodológicamente falso y políticamente una catástrofe. Ajá. El CETID, que es el Centro de los Estudios... O sea, está mal ese estudio. Está mal. Está Eso mal es lo que ese estoy estudio. diciendo. Está mal y es perverso. Ponerlo así es... Te sirve para entender cómo se empobrece, si querés, sistemáticamente al laburante, o cómo, cómo claro. Perdés poder adquisitivo, o cómo crece el costo de la canasta básica total en relación a los ingresos en general de los laburantes formales, pero no significa que efectivamente haya 50%, el 50% claro. de los laburantes en blanco sean pobres. Era una barbaridad. El CETID lo que dice, se lo dijimos, incluso lo comento porque ya lo entrevistamos a Carlos Caramelo, que en el fragor del debate con nosotros llegó a decir que el 80% de los laburantes formales es pobre. Sí. Y justo yo había leído la semana anterior el último informe del CETID, que es el Centro de Estudios sobre el Trabajo de la UNSAM, coordinado por nada menos Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo 12 años de los gobiernos kirchneristas, sí. Que dice que solo el 15% de los laburantes en blanco es pobre, lo cual es una barbaridad porque... que sea laburante y también, sea pobre es una barbaridad. Pero no es el 50. Sí. Ahí es donde yo te digo,
que la forma en que se comunica también hace percha cualquier proceso de construcción política. No, pero eso es otra cosa. Eso es una operación política que está haciendo un grupo de adentro del Frente de Todos contra otro grupo del Frente de Todos. Bueno, si quieren jugar así, si vamos a jugar sucio, no cuenten conmigo. Eso es otra cosa. Si vamos a jugar sucio, no cuenten conmigo. Ni vos, ni vos, ni vos, ni nadie. Ni Cepa, ni La Chota, ni Alberto, ni Cristina. A jugar sucio yo no. Está bien. No, porque en serio, no es como no es un problema de comunicar. Lo que vos estás diciendo es que hicieron una cuenta mal y están construyendo la realidad con al datos. Gobierno. Están construyendo una que realidad la con mitad datos. de los trabajadores en blanco son pobres y es mentira. Eso, boludo. ¿Qué les está pasando? Y bueno, ¿y cuál sería la verdad de ir a pelear una batalla que vas a perder de antemano y vos sabés que la vas a perder? No, yo no estoy diciendo, yo no propongo Bueno, pero ir yo a hablo sobre pelear el terreno batallas. concreto de que vos me estás vos diciendo... el terreno concreto que si vos, no. Pero déjame terminar, pará, yo te escucho a vos. Si vos estás proponiendo la batalla por las retenciones en el Congreso, sabiendo que vas a perder, como efectivamente saben todos los actores del Frente de Todos, que vas a perder en Yo el no estoy Congreso. proponiendo nada en concreto, estoy proponiendo no. a ver si podemos cambiar la realidad política cambiándole la cabeza a la gente. La cabeza la cambiamos, el humor no se cambia con hechos concretos. El humor se cambia y eso puede cambiar los hechos concretos. El ladrillo sigue existiendo ahí, Bueno, por más que vos no lo menciones, Digo, la realidad es fáctica también, no es solamente, sí, la realidad es fáctica. no es solamente resultado de lo que vos digas, porque nos volvemos psicóticos. Pero lo que vos estás planteando parece que estuvieras militando el tedio, entonces. No hagamos un pomo. No, lo que digo, sobre todo por una frase que hace un tiempo yo te traía de un poeta francés del siglo XIX, Théophile Gautier, que decía, antes la barbarie que el tedio. ¿Qué te queda? Cuando vos no tenés posibilidad de cambiar las cosas, porque tenés menos poder que los que tienen la sartén por el mango y te están dando sartenazos todo el tiempo. Cuando vos no tenés ese poder para hacerlo, lo que te queda es cuidar lo poco que tenés y aguantar los trapos colgados del travesaño para que no te metan más goles. Cuando vos tenés enfrente un equipo más fuerte que vos, haces eso. Sí. Aunque te sepa poco, aunque te conviertas en un equipo chico, aunque te recortes sobre tu propia representación y te quedes adentro de tu área, contando los minutos para que termine el partido. Bueno, hay muchos en el gobierno que piensan en esa sintonía, sí, porque no ven que puedan hacer alguna jugada, porque no hay Maradona, porque no hay gol con la mano, porque no hay contraataque a los 90. Entonces, ante ese escenario, una parte del gobierno, la que le factura quietismo a ese que se queda dentro del área, dice, bueno, yo retiro lo mío. Sí, eso yo lo entiendo. Ninguno de los dos va a que resolver. eso contribuye al quietismo, o sea, Ninguno de los si dos yo va a retiro lo resolver. mío y vos estás quieto, y bueno, entonces ¿qué hago? ¿Colaboro con lo quieto? Ninguno de los dos va a resolver los problemas de fondo. Y si me dejaras, yo te diría incluso que así terminó el gobierno de Cristina Kirchner, a pesar de los enormes diferenciales que hay entre los indicadores y la forma en que vivimos el kirchnerismo y la forma que se vive ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina también terminó replegado sobre sí mismo en 2015. Porque los otros tenían mucho poder, la acosaban y de hecho la persiguieron después que dejó de ser presidenta y la siguen persiguiendo, aunque es vicepresidenta ahora. Y lo que te demuestra esto es que todo el tiempo perdés aunque vaya 0-0.